Buenas noches con todos, bienvenidos a este webinar de la USFQ Law Review. Esta noche nos acompañan los abogados Pedro Córdoba y José Luis Vázquez, que nos hablarán sobre la autoría e inteligencia artificial generativa. Antes de comenzar, invitamos a los espectadores a enviarnos sus preguntas por el chat para que sean respondidas al final de la presentación. En primer lugar, tendremos la intervención de José Luis Vázquez, abogado graduado en la Universidad de Hemisferios, máster en Derecho de Empresas por la Universidad de Navarra, España, y especialista en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Cuenta con amplia experiencia corporativa adquirida en los despachos jurídicos más prestigiosos del país, experiencia internacional adjudicada en su tiempo de estudios en el extranjero y es experto asesor empresarial de negociación, práctica societaria, propiedad intelectual y contratos. Catedrático titular en las materias de Derecho Societario, Contratos y Objetos del Derecho en la Universidad de Hemisferios y socio del estudio jurídico SBAR. A continuación, José Luis, te cedemos la palabra. Muchas gracias, Ruth. Una buena noche con todos los que nos están acompañando. Bueno, primero agradecer a la USFQ Law Review, a la revista de la San Francisco Jurídica de San Francisco por la invitación a este webinar. Un honor igual compartir el espacio con el doctor Pedro Córdoba. Entonces, bueno, ya para entrar al tema, em, nos hemos dividido con el doctor para tocar la mayor cantidad de aspectos. Y lo que yo voy a intentar responder, a intentar dilucidar, es la originalidad en las obras generadas por la inteligencia artificial. Estas se pueden proteger, digamos, es la parte que voy a tratar yo. Entonces, a manera de introducción, y Ruth, por favor, no me dejes pasarme de unos 12 minutos porque tampoco quiero aburrir. Yo prefiero detener un poco más en las preguntas, ¿ya? Porfa, me tomas del tiempo, ¿ok? Bueno, a manera de introducción, hace unos años para crear, ¿ya? Debíamos tener, aunque suene redundante, ¿verdad? Creatividad. Teníamos que tener conocimiento, un cierto know-how, ¿ya? Del tema que queríamos ahondar, ¿ya? Ahora, con la revolución tecnológica, especialmente en lo referente a modelo de lenguaje, como ChatGPT, no es necesario tener ningún conocimiento previo para generar contenido, obras, y en el caso de los que estamos aquí, que me imagino que la mayoría abogados, una demanda, una política de compliance, un manual de manejo de datos, ¿no? En el marco jurídico actual, en la mayoría de los países, por lo que acabo de señalar, em, lo que está diseñado es la forma de proteger la creatividad humana, reconociendo al autor como una persona que aporta una originalidad, y esta palabra es clave, única a su obra. Ahora que la inteligencia artificial genera obras, surge la interrogante de si estas obras pueden ser protegidas bajo el derecho de autor y, en caso afirmativo, ¿quién sería el titular de esos derechos? Las leyes de derechos de autor van a necesitar adaptaciones o revisiones para abordar estos desafíos en la era digital, ya que hay que garantizar que la innovación tecnológica no comprometa los derechos fundamentales de los autores humanos ni genere pues vacíos legales sobre las obras creadas por o con la inteligencia artificial. Entonces, para eso, el enfoque, lo que hay que analizar es la definición de originalidad. El concepto de originalidad es uno de los pilares fundamentales del derecho de autor. En términos generales, la originalidad implica que una obra es el resultado de un esfuerzo creativo y personal y refleja ahí mismo la personalidad del autor, ¿ya? Esto significa que, como es de lo subjetivo del autor, no debe ser copiada de otras obras. Esta originalidad debe contener un mínimo, ¿verdad?, de creatividad. En la Unión Europea, la jurisprudencia ya ha determinado que una obra es original si refleja la personalidad del autor y sus decisiones son libres y creativas. En los Estados Unidos, la originalidad se interpreta de manera más amplia. Requiere que la obra sea fruto de un esfuerzo independiente y que tenga un mínimo
de creatividad. ¿Ya? Esto ya lo va a desarrollar en mayor medida el doctor Córdoba. En Ecuador, el Código Ingenios, ¿verdad? Que es el que rige la propiedad intelectual, también establece, por mencionarlo, ¿no? Que una obra es protegible por derechos de autor si es original, ¿verdad? Todos rescatan de cierta forma la originalidad y representa una creación intelectual. Entonces, a nivel global, podemos decir que la originalidad se vincula estrechamente con la idea de que el autor debe ser un ser humano, ya que las leyes de derecho de autor están diseñadas para proteger las expresiones creativas humanas. Entonces, esto va a plantear una primera barrera en las obras generadas por inteligencia artificial, ya que éstas no van a poseer una personalidad ni pueden hacer elecciones creativas autónomas en el sentido humano del término. Ya lo vamos a entender mejor cuando hacemos con la presentación. La creatividad humana se considera única porque es el resultado de muchas cosas que vienen de lo subjetivo, ¿no? Del fuero interno, experiencias, emociones, conocimientos y percepciones que son intrínsecamente humanas. La inteligencia artificial, aunque puede replicar patrones y producir obras que imiten a las creencias o a las obras creadas por humanos, carecen de esa dimensión subjetiva, carecen de ese fuero interno que es la base de la originalidad según las leyes del derecho de autor globales. Por tanto, el reto va a ser determinar si las leyes deben adaptarse para incluir la protección de obras creadas por la inteligencia artificial. Y si es así, ¿bajo qué criterios se va a medir esa originalidad? Y claro, ¿por qué es la importancia de esto? O sea, a la final, ¿qué importa, verdad, de esta protección? Y si un poco ya hemos pasado la materia de propiedad intelectual, esta se entiende como uno de los pilares de la economía en la modernidad. ¿Ya? La propiedad intelectual, la responsabilidad limitada, son pilares de la economía, la educación son pilares de la economía actual. ¿Por qué? Sobre todo por los derechos patrimoniales, ¿no? Que son derechos que nacen de los derechos de autor, ¿ya? ¿Y por qué los derechos patrimoniales? Porque estos derechos motivan a los escritores a escribir, estos derechos motivan a los artistas a pintar, a los cantantes a componer canciones. Y claro, si no tenemos claridad de quién es el autor, de quién es el cantante, quién es el creador, quién es el autor, esa motivación dejará de existir. ¿Y en qué? ¿Cuál es esta motivación? Esta motivación es básicamente lucrar. O sea, yo quiero componer mi libro para venderlo, para yo tener mis derechos patrimoniales, mis derechos morales sobre mi creación, ¿verdad? Y poder lucrar de la misma para poder venderla, para, yo qué sé, pues, que la traduzcan, para que me hagan una película sobre el libro, ¿ya? Y todo eso es gracias a los derechos de autor. Entonces, claro, bueno, en más general en la propiedad intelectual, ¿no? O sea, las patentes, los derechos de autor motivan a las personas a crear, ¿verdad? Y eso, evidentemente, es el punto focal de lo que se llama la economía naranja, ¿no? Toda esta, el desarrollo cultural y creativo que tanto desarrollo ha traído a los países que no viven únicamente de la producción de materia prima, ¿no? La inteligencia artificial em, utiliza tecnologías avanzadas, como es el aprendizaje automático, machine learning, es el nombre en inglés, y las redes neuronales profundas para crear contenido. El aprendizaje automático es una rama de la inteligencia artificial en que las máquinas mejoran su rendimiento a través del análisis de grandes cantidades de datos. Mientras más datos tengan, ¿verdad? Generará respuestas más reales, porque tiene más para comparar, tiene más datos para generar respuestas más asertivas que podrían acercarse inclusive, ¿ya? Aunque discutible, pero ser hasta más humanas, ¿no? Hasta más humanas.
¿Y esto cómo se hace? A través de modelos matemáticos. Las máquinas pueden identificar patrones complejos con los datos que se les proporciona. Las obras generadas por la inteligencia artificial, como textos, imágenes, música, son productos de modelos de aprendizaje automático que han sido entrenados por humanos. Estos modelos generan nuevas combinaciones de datos, patrones que parecen originales, como lo mencionaba, pero en realidad están basados en los datos con los cuales fueron entrenados. Y las redes neurales profundas están formadas como múltiples capas de neuronas artificiales, ¿no? Que procesan información al igual que nuestra cabeza. Cuantas más capas tenga la red, más complejos pueden ser los patrones que se aprendan. Estas redes neuronales son capaces de generar contenido altamente sofisticado, como imágenes que pueden parecer pintadas por un artista o textos que imitan la escritura humana. Sin embargo, va a ser crucial entender que estas redes no poseen conciencia ni intencionalidad, que es otro aspecto crucial. Solo van a replicar patrones basados en los datos que fueron proporcionados. Entonces, ¿cuál va a ser un punto crítico al momento de determinar si se puede o no se puede reconocer un derecho de autor con información, con contenido generado con inteligencia artificial? Hay que distinguir de la creación autónoma por inteligencia artificial de la asistencia de la inteligencia artificial a un autor humano. Cuando estamos frente a la creación autónoma por inteligencia artificial, ¿verdad? Hablamos de la generación de obras sin intervención humana directa alguna. Por ejemplo, podemos generar imágenes basadas en una descripción textual, sin que un humano modifique o influya de ninguna forma en el resultado. Aquí podríamos ver cómo la inteligencia artificial utiliza su entrenamiento previo para decidir cómo representar la descripción en una forma visual. Aunque podría parecernos, ¿verdad?, que la inteligencia artificial de alguna forma toma decisiones creativas. Estas decisiones son en realidad el resultado de cálculos algorítmicos basados en patrones. Distinto sería la asistencia de la inteligencia artificial a un autor humano, la asistencia. En este enfoque, en cambio, podemos ver que la inteligencia artificial es utilizada como herramienta. Es utilizada como herramienta para que un autor humano se ayude en el proceso creativo. Entonces, claro, el humano toma las decisiones fundamentales, da las directrices, escribe, pero por ejemplo, un escritor, ¿ya?, puede utilizar un programa para generar sugerencias de palabras, de frases, pero el control final sobre el contenido sigue estando en manos del escritor. Entonces vemos que la herramienta, si se utiliza como asistencia, entonces tal vez puede dilucidar un poco más la respuesta a nuestra interrogante, ¿no? Entonces aquí simplemente la inteligencia artificial estaría funcionando como una extensión del proceso creativo humano, ¿ya? Como que utilizaría yo un pincel para hacer un cuadro o una cámara para generar fotografía. La intervención humana viene a ser lo que va a definir la originalidad en este contexto. Y la inteligencia artificial simplemente me va a servir para facilitar o mejorar este proceso creativo, ¿ya? Entonces, el aspecto clave del debate sobre las obras generadas por la inteligencia artificial será la intencionalidad. Entonces, el derecho de autor se basa en la presunción de que una obra refleja la intención y la creatividad del autor. La intención y la creatividad. Esto implica que toma decisiones sobre el contenido y la forma de la obra, dado que la inteligencia artificial no tiene conciencia ni capacidad para tomar decisiones intencionadas. Es pura matemática, ¿ya? Esto es cuando los abogados más hemos utilizado la matemática en la vida, ¿ya? Esto crea también un desafío, ¿no?, para la protección de obras generadas por inteligencia artificial bajo el derecho de autor. ¿Es suficiente realmente que una obra por inteligencia artificial sea novedosa o interesante, o es necesario que haya una mente detrás que guíe el proceso creativo? En este contexto que acabo de mencionar, podemos decir que surge un debate filosófico jurídico
sobre si la creatividad debe definirse exclusivamente en términos humanos o si ya deberíamos ampliarnos para incluir la generación de contenido por parte de máquinas. Algunos podrían argumentar que, dado que las obras generadas por inteligencia artificial pueden ser valiosas y apreciadas por los humanos, estas deberían recibir algún tipo de protección. Otros dicen que sin una mente humana detrás no se puede hablar de creatividad, ¿no? O sea, no se puede darle algo a esta, si queremos ponerlo, bueno, persona ficticia sería mucho decir, ¿no? Pero este elemento ficticio. Entonces, ¿se pueden proteger las obras creadas por la inteligencia artificial? El derecho de autor tradicional se basa en la premisa, como ya lo he venido repitiendo, de que una obra debe ser creada por un ser humano para ser protegida. La mayoría de las legislaciones de los países exigen que una obra sea original y que hayas producido por la mente humana, ¿ya? Entonces, necesariamente tienen que intervenir el autor en el proceso de creación. Ya hablará el doctor Córdoba de la legislación en general, ¿ya? Pero esta es una opinión compartida por el US Copyright Office, también la Unión Europea, ¿ya? Dicen que las obras originales de carácter literario, artístico, científico, reflejan una creación intelectual propia. Y también, pues, en Ecuador, el Código Ingenios em, reconoce que el autor debe ser una persona, que la obra debe ser original, derivada de un esfuerzo creativo. Entonces, digamos que las legislaciones en los distintos países, incluidos el nuestro, exigen creatividad, exigen intencionalidad, ¿ya? Y estos dos elementos a su vez van a la originalidad. Entonces, conclusión, depende, que creo que es la respuesta favorita, ¿no? Depende. Si, si uso la inteligencia artificial como herramienta, ¿ya? Pues sí, podríamos decir que sí se podría defender a pesar de que haya involucrado, o sea, sí podría existir derechos de autor sobre esa obra a pesar de que haya inteligencia artificial involucrada. Y si no hay una persona de por medio, si no hay participación en el proceso creativo, pues yo diría que no. Y por último, me parece importante destacar que algunos autores ya hablan que el prompt, ¿ya? Por hablar de ChatGPT, ¿no? Que es lo más común, que el prompt es el aporte creativo que hace el autor, ¿no? El prompt. Entonces, nada, espero que esta mini exposición que haya hecho sirva eh, para que ustedes saquen sus propias conclusiones, para que hayan preguntas. Y bueno, yo con eso cedería el uso de la palabra, estimada Ruth. Muchísimas gracias por tu intervención, José Luis. Y antes de pasar con Pedro, nos gustaría recordarles a los espectadores que pueden enviarnos sus preguntas por chat para al final discutirlas. Pedro es abogado graduado en la PUSE en el 2005, es especialista en Derecho de Empresa y Derechos de Autor por la UASB y la UBA respectivamente, y es máster en Protección de Datos Personales por la UNIR. Ha ejercido la profesión en el ámbito empresarial, especialmente en el ámbito de la propiedad intelectual. Su práctica se enfoca en la protección de grandes carteras marcarias, así como la asesoría en temas relacionados con intervenciones, creaciones y demás áreas relacionadas. Ha realizado asesoría y negociaciones en materia de protección de datos, tanto a empresas locales como extranjeras. También ha participado en la adquisición de intangibles, así como en la negociación de conflictos en el ámbito de la propiedad intelectual. Actualmente es vicepresidente de la Asociación Ecuatoriana de Propiedad Intelectual, fue delegado para Ecuador de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual, ACIPI, y participa activamente en foros profesionales y académicos. A continuación, Pedro, te cedemos la palabra. Muchas gracias y como pueden ver, este es un tema completamente apasionante y hay tanto que decir cada vez, creo que es lo que va a estar como conclusión. El derecho siempre va más lento que la realidad.
Y sobre la base de eso y sobre la base de lo que muy bien mencionó José Luis, creo que estoy seguro que muchos de ustedes, aparte de ser abogados, también son creadores, también son artistas, deben ser músicos, les gusta dibujar y pintar. Y el hecho de que haya una computadora, un robot que haga estas obras, y muchos piensan con calidades superiores a las humanas, también genera un poquito de conflicto interno, ¿no? Porque, como bien dijo José Luis, la obra implica una creación intelectual, una creación que sale del fuero interno de las personas y que es desarrollada se me fue la palabra, pero plasmada de alguna manera, ya sea en una pintura, en una canción, en una partitura, en una película, y esa expresión, esa forma de expresión es lo que es protegido. Pero esa forma de expresión es parte inherente del ser humano. Y ahí es donde nace todo este debate del que nacemos, ¿no? A lo largo de la historia hemos tenido grandes obras de toda naturaleza. El derecho de autor nace justamente porque el ser humano diciendo, esta creación, esto que me costó a mí realizar, merece una remuneración. Y a partir de eso se creó el Estatuto de Ana, de las primeras normativas que hubo en los finales del siglo XVIII. Posteriormente salieron las formas de gestión colectiva, de cobrar esas remuneraciones en general para películas, obras de teatro, incluso libros, a través del Club del Libro de Londres, creado en 1500. La creación de obras artísticas como las de Van Gogh, las musicales, desde las obras clásicas hasta las actuales, eran creaciones que la gente las sentía en su alma y las expresaba. Por eso la razón de ser del derecho de autor como tal. ¿Qué es lo que pasaba con las invenciones? Algo similar. Yo tenía que resolver un problema y a partir del ingenio humano, resolviendo ese problema, creaba algo, inventaba algo. Como bien dijo José Luis, mientras en la obra uno necesitaba que, que haya originalidad, para que haya una patente, una invención, necesitabas que haya novedad. Tenía un problema y estoy buscando una forma de resolución. Desde unas patentes más sencillas. Se dice que la primera patente fue un barco que flotaba solo, pero se hundió en el primer intento, pero ya se le dio un monopolio al mismo para que el diseño no sea copiado para otros. Desde diseños como la misma lata que ha creado eh, formas de solución de un problema que era el contenido de la comida, este, el tema de transporte, de los diseños de los autobuses para que sean más ergonómicos para evitar accidentes, a aquellos mucho más avanzados que ya podrían implicar la existencia de una inteligencia artificial. Porque yo les pregunto, los frenos ABS que tienen, no sé, capaz 30 o 40, sí, unos 30 años de inventados, quizás un poco más, en el cual el auto puede frenar en ciertos momentos, es generado a través de algoritmos matemáticos, como bien lo dijo José Luis, creado en ciertas situaciones. Y esto fue patentado por una persona diciendo que en la máquina está puesto este algoritmo matemático que va a funcionar de esta manera en determinadas situaciones porque así está programado. Lo mismo en el caso de los semáforos inteligentes, que hacen que se detecte el movimiento de los autos para ver en qué lado tiene más tráfico y de qué color se pone. Y se preguntarán, ¿por qué es tan importante tener que definir si hay o no titularidad respecto de las obras creadas o de las invenciones creadas o en general de este tipo de derechos, ¿no? ¿Qué es la propiedad intelectual? ¿Para qué está creada? ¿Por qué existe, no? Primero, evita que terceros se apropien de la obra, la hace única, con lo cual ya tenemos un problema, porque si no hay titularidad, implica que es de dominio público y cualquiera puede usarla. Como yo como titular me permito suscribir contratos de toda naturaleza, franquicias, licencias, distribución, etcétera, etcétera. Voy a tener incentivos tributarios y voy a hacer que este bien intangible, perdón, forme parte de mi inventario para poder
enumerarlo. Y además puedo hacer que a través del mismo, a través de negociaciones, puedo obtener préstamos, valorarlo, etcétera, etcétera. Es decir, sin más preámbulos, es una razón económica. Ustedes imaginan si las grandes empresas generadoras de software o las grandes empresas inventoras se les diría, ¿sabes qué? Si tú creas tus obras o tus invenciones por inteligencia artificial, las mismas van a ser de dominio público y no vas a ganar un centavo. Entonces, no, definitivamente se le tiene que dar una solución. Y se le quiere dar una solución que sea económica, que sea justa, que sea adecuada. ¿Y cómo sale todo esto? Porque el tema, el concepto de la inteligencia artificial no es nuevo. Lo que pasa es que últimamente ha habido un boom, y sobre todo en el año 2023 se habla de que hubo un boom que en un solo año se avanzó lo que en 10 años no se había avanzado. Pero a través de los años, en los años 90, una computadora venció al campeón de ajedrez llamado Deep Blue. También una computadora, todo, en el cuarto caso, las computadoras ya empezaron a hablar entre sí, dando, no sé, información que no podían ser entendidas por el ser humano. Es decir, crearon un lenguaje propio, lo cual generó un poco de miedo porque no se sabía qué estaban diciendo. Y eso implicaba que la búsqueda de la inteligencia artificial del ser humano, que había sido histórica, ¿no? Esto habían buscado desde la Segunda Guerra Mundial a través de la búsqueda de desciframiento de códigos para detectar los mensajes que tenían sus opositores, tanto aliados como nazis, ¿no? Como en las dos partes. Estaban generando códigos de inteligencia artificial para poder detectar los mensajes que se daban y así evitar cualquier avance del enemigo. Posterior a eso, ya se dieron cuenta que hay la posibilidad de que un robot llegue a asemejarse a un ser humano. Y aquí, mil disculpas, me salió un poco pequeña las reglas de la robótica, que no son tan importantes como el hecho de que en el año 42 ya se estaba hablando de la posibilidad de que existe esta inteligencia artificial y el alcance que podía tener. Por lo tanto, ya iban a crear normas y reglas para ver cómo iba a ser tratada esa inteligencia artificial, que básicamente implica que tiene que obedecer al ser humano y no hacer daño al ser humano. Ya entrando en materia, ¿qué es lo que pasa con esas obras generadas por inteligencia artificial? Que han habido bastantísimas, ¿no? Desde las primeras que salieron al mercado, digamos, del nuevo Rembrandt y demás, vieron que las computadoras a través de inteligencia artificial programada por un ser humano podía tener los mismos rasgos que un autor o que un pintor o que un escultor que había fallecido hace años. Había obras que decían, pinta, qué sé yo, la Mona Lisa al estilo de Dalí, y lo hacían. O pinta, no sé, la última cena al estilo de Picasso, etcétera. Y se dieron cuenta del alcance que podía tener, sobre todo la inteligencia artificial generativa, que es lo que comentaba José Luis, versus la predictiva. Ambas aprenden, pero de forma distinta, ambas van mejorando su algoritmo en base incluso a la experiencia, ¿no? De tal manera que a través de toma de música, por ejemplo, de canciones y todo para hacer el lip sync que conocemos a diario y que puede haber violación también de derechos de autor para muchos, la inteligencia artificial aprendía y empieza a crear su propia música. O sea, es decir, hoy hay canciones que seguramente son creadas por inteligencia artificial, ahora ya son mucho más avanzadas, pero cuando salió esta, y solo voy a poner unos 15 segundos, ustedes pueden ver lo más simple del mundo, pero no tiene ninguna intervención del ser humano. Yo no soy músico, pero he consultado y me dijeron que sí, efectivamente,
y le pongo el segundo 15, por eso, ¿no? Porque empieza a generar bits, dice que los tiempos son buenos, es decir, la computadora aprendió a crear como un ser humano. Pero ¿qué es lo que pasa? Y lo que bien mencionaba José Luis, ¿cómo le doy una titularidad a este tipo de obras si no hay un ser humano atrás? Falta el factor humano. Entonces, se dijo sí, pero le puedes decir que como tú le encargaste la obra a la máquina, crea una canción, crea un cuadro, etcétera, etcétera, tú tienes la titularidad de una forma de obra de encargo o siguiendo la teoría del arreglista, ¿no? Es decir, en la música el arreglista es aquel que mete estos sonidos adicionales para que suene mejor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tiene ciertos derechos de autor, no los completos. Sin embargo, se habla también de crear una nueva figura, que puede hacerlo más sano, diciendo, si es una obra creada por inteligencia artificial, lo más sano sería que sea una nueva figura para que se puedan ejercer esos derechos y sean también protegidos, ¿no? Ya sea por el titular del software de la inteligencia artificial que los creó, etcétera, etcétera, porque vamos a ver cómo se van a ejercer esos derechos en general. Pero ¿qué es lo que pasa en el día a día? ¿Qué casos tenemos ahorita, no? Y aquí les traje un poquito de temas que me parecieron interesantes, como les dije, yo y hablaba con José Luis un poco, tenemos que conversar más a profundidad, pero disfrutaba mucho haciendo esto, porque ibas viendo temas nuevos, conversé con algunos colegas que están metidos mucho en este mundo, en otras legislaciones, y hay casos apasionantes, ¿no? Este de aquí, si están viendo la pantalla, me imagino que sí, ¿no? Que dice el de Boris Elgansen, él participó con esta fotografía en un concurso de fotografía, y cuando gana el primer premio, dice, lo voy a rechazar porque esta fotografía fue creada por inteligencia artificial y únicamente participé para que vean que ahora no podemos ya fiarnos y el concurso de fotografía que estaba dado por el espíritu del ser humano porque querían demostrar cómo el fotógrafo plasmaba ahí los sentimientos fue creado por una computadora y quería como demostrar algo. En el caso de la izquierda, este cuadro ganó también un concurso en el año 2022. Al principio no declaró que había sido generado por inteligencia artificial, luego se detectó que así fue y no le quitaron el premio diciendo, mira, no estaba en las reglas que estaba prohibido, pero obviamente no le otorgaron los derechos de autor que en teoría le correspondían, lo cual él reclamó diciendo que la gente no sabe, que él simplemente le instruyó a la, al programa, pues, hacer la fotografía de una manera eh, y que injusto que no se le cree. Ya entrando un poco más en materia álgida, tenemos el tema de Davos. Y este tema sí me impactó mucho, porque Davos es un software que fue programado por un señor Haller y que presentó una patente. Los que están familiarizados con la propiedad intelectual saben que tú puedes presentar una patente en un país y a través de un convenio denominado PCT, del cual Ecuador es parte, yo puedo ir presentando en otros países. Por la naturaleza de la invención, no podía presentarse en países como el nuestro, que tiene un sistema distinto al anglosajón, pero lo presentó justamente en Estados Unidos, Inglaterra y Australia. Y lo que él dijo fue, en la solicitud, el inventor es Davus, que es el software. Entonces, claro, Estados Unidos e Inglaterra le dijeron, no, no puedes titular una computadora, tiene que ser un ser humano. Australia lo aceptó y ahora están en esa pelea porque la Corte Federal ya acepta, o sea, ya tenemos un fallo en el cual se acepta un titular de patente a una computadora, lo cual obviamente ha sido negado por Estados Unidos diciendo, ok, puede ser considerado una patente allá, pero no aquí, simplemente porque no hay titularidad. Inglaterra dijo lo mismo. Y, como bien lo dijo José Luis, la posición en general de la Corte de Estados Unidos y la Corte Europea es que el ser humano tiene que ser el titular de estos derechos hoy por hoy. Y es una posición que se ha mantenido incluso
hasta abril del 2024, donde hubo una convención hace poco respecto del tema, diciendo todavía no hay una figura que diga que el robot como si por sí solo puede ejercer sus derechos y puede otorgársele la titularidad de los mismos. Aquí les dejo en la parte derecha una página que me pareció muy interesante, que es ChatGPT is eating the world.com. Y hace referencia a todos los casos que tienen ahora en Estados Unidos, son muchísimos, pero ahí los van a ir viendo en qué estado están, en qué estado está cada uno, cómo se configuraron respecto de demandas que están presentando, alegando titularidad de derechos por parte de la inteligencia artificial e incluso sobre la base de estos fallos también proyectos de ley que se han presentado al Congreso, tanto federal como estatal, para determinar que haya titularidad de derechos por parte de inteligencia artificial. Y una parte que me pareció interesante también mencionarles es el tema de las bases de datos y sus programaciones en general. Un derecho muy hablado ahora y que pretende ser derogado por el proyecto de ley de inteligencia artificial presentada, es la decisión automatizada que realizan los software para perfilar a las personas. Ahí tampoco hay intervención humana. Simplemente, hoy por hoy, una persona tiene el derecho a no ser tomado en cuenta para una decisión automatizada. Es decir, ya se tomó en cuenta que no queremos que una máquina tome las decisiones. Y esto no viene desde Ecuador, esto viene desde el reglamento europeo, donde está vigente esa normativa. Puedo yo consentir en que sí sea, pero la intención del legislador era justamente no dejemos que una máquina tome las decisiones por nosotros. E igual, como dijo José Luis, para no aburrirles mucho más, como conclusión les digo esto, ¿no? La tecnología avanza muy rápido, las leyes muy lentas, y el derecho va atrás de la realidad. Y sí, tenemos normativa, pero debe renovarse. Ahora, ¿estamos en capacidad ahora de regular las nuevas tendencias? ¿O por ahora una normativa que proteja más al ser humano es lo que necesitamos? ¿Estamos todavía pendientes o listos para otorgar derechos a alguien que no sea un ser humano? Derechos de autor, quiero decir. Derechos de creación de invención en general. Entonces, con esa inquietud les dejo y también abro el foro de preguntas. Les agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias, Pedro. Es muy interesante tu exposición. Y ahora tenemos un par de preguntas. Y la primera va a José Luis. Es el problema para determinar la autoría de obras generadas por IA implica reconocer la calidad o cantidad del uso de la IA como herramienta. A ver, no sé si el tema sería la cantidad o la calidad. El tema está en el proceso creativo. El tema está en el proceso creativo de mi lectura, ¿no? O sea, si no hay una participación humana dentro del proceso creativo, bajo la legislación actual, toda, menos este caso que le escucho a Pedro de este caso australiano, pues no hay por dónde. Ahora, si tú puedes defender, ¿verdad? Porque en derecho las cosas se tienen que probar, los hechos que no son públicos entonces se tendrá que probar. Entonces, si tú alegas bueno, en derecho de autor, ya me corregirá el doctor Córdoba, ¿no? Pero se está protegido desde que se nos ocurre, ¿no? Desde que se plasma de alguna forma. Y eso es lo que tendremos que demostrar, pues si hay una alegación en contra. Pero más que la calidad o la cantidad, está en que haya algo en el proceso creativo, que haya algo de intervención humana en el proceso creativo. Esa es la clave, más que la calidad de la cantidad. Ya les estaba diciendo yo que inclusive están las corrientes que un poco van por este tema de, pues que se le reconozcan derechos a la inteligencia artificial, a la máquina o que son pro, que se pueda utilizar esto como herramienta. Dicen que ya el prompt, ¿verdad? Que es la dirección que se le da en ChatGPT o en las otras
otros tipos de inteligencia artificial, ya es participar en el proceso creativo, ya es en el participar. No sé si con eso respondo a la pregunta, Ruth. Sí, perfecto. La siguiente pregunta es para Pedro y es, ¿cuál es el camino a seguir en el Ecuador para la regulación del uso de la inteligencia artificial generativa? Bueno, ahora hay un proyecto de ley, eh, no sé si lo conocen, fue presentado hace algunas semanas por la asambleísta Karina Subía, pero es una ley que regula sobre todo a los software de inteligencia artificial como herramienta para colaboración del uso de la misma. Entonces, es un primer paso, totalmente de acuerdo, ¿no? Porque nos va a dar pautas de cómo usar la inteligencia artificial, en qué procesos usar. No se refiere nada de lo que estamos hablando ahorita de titularidad, ni mucho menos, pero sí es un primer paso para decir, ok, esto es una realidad y tenemos que por lo menos regularla y verificar en qué casos se usa, en qué momento se usa, cómo se usan estos motores, cómo los declaro. Perfecto. La siguiente pregunta va a los dos. Entonces, ¿qué desafíos enfrentan los titulares de derechos de propiedad intelectual cuando una IA replica o se inspira en obras existentes para crear nuevos contenidos? Doctor, por favor. Gracias. Es buenísima la pregunta y igual quisiera tener tu opinión, José Luis, pero es lo que está pasando muchísimo ahora, y no solo en temas del autor de una obra como tal, sino incluso los que son titulares del derecho a la imagen. Nuestra imagen es algo que no somos autores, salimos así porque la naturaleza fue buena o mala, dependiendo del caso, pero se está usando mucho tanto la voz y la imagen para generar contenido, eso lo hemos visto. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Se han hecho estafas. Hace poco veíamos gente que decía, recibí un mensaje de voz de X, para no decir nombres, periodista que me dijo que se metió en esta aplicación y es buenísima, por lo tanto yo también le voy a meter plata, porque si es de ella, yo le creo. Y era una voz generada de inteligencia artificial. Entonces, se enfrentan retos de todo tipo, diciendo, hay una persona que está lucrando de esto, por lo cual ya puedes tener al menos vamos a llamarlo delincuente, pero no necesariamente es un delito, salvo que sea el de estafa, el usar esto, pero es una persona que se lucra o se aprovecha del derecho de otros. Entonces, el reto que tienes es cómo ejerce estos derechos adecuadamente, diciendo, ok, usó herramientas para afectar a alguien. Y yo creo que realmente es un terreno gris, ¿no? Porque ya lo ha dicho hasta el mismo Elon Musk, ¿verdad? O sea, deberíamos darnos un respiro, ¿verdad? Deberíamos prohibirlo por un momento. Creo que Elon Musk dijo 6 meses para ver cómo regulamos esto. O sea, esto es, perdón la expresión, pero es salvaje, ¿no? O sea, cómo yo puedo inspirarme, ¿verdad?, en lo que gusta a las personas para generar una voz, como decía Pedro, de un personaje súper famoso, así que sea súper parecida. Y claro, es tan parecido que ella inclusive mete una demanda y se queja pues, o utilizar un fragmento de una canción para generar completamente otra y que sea casi que mejor el original, que también le pasó a un famoso cantante que seguramente te gusta más a ti, Ruth, que al doctor Córdoba. Y claro, ¿no? Estos temas son súper complicados, son terrenos súper grises. Y realmente es un reto, ¿va? Ya le corresponde a los abogados como el doctor Córdoba darnos las luces, ¿no? A darle las luces al legislativo em, para que y ver qué pasa a nivel mundial, ¿no? Porque tampoco es que nos están dando tantas luces, porque no es tan sencillo. O sea, es muy gris. Yo les diría que es mucho más, sin desmerecer, ¿no? Pero es más complejo que un tema de competencia, un tema de un delito súper claro, como puede ser, pues, una estafa, tal. Yo sí creo que esto es muy complejo. O sea, no creo que inclusive en estos próximos años pues se desarrolle mucho este tema. No creo que en los próximos Y, años tengamos mucha suerte, pero estos espacios son interesantes, ¿no? Para poder debatirlos. y algo adicional respecto de eso es que abarca muchos más temas, porque puede abarcar un ámbito territorial.
un ámbito personal. Una de las causas por las que, bueno, también Elon Musk creó esto es porque dicen que estaba atrasado en la generación y quería igualarse. Entonces, por 6 meses no hagamos nada, por favor, hasta que me igualen los deberes. Pero, aparte de eso, se dieron cuenta que toda esta inteligencia artificial no tenían una normativa de ética adecuada, que obviamente el algoritmo iba aprendiendo y decía, ok, lo que resulta es esto, por lo tanto tengo que actuar de esta manera, no necesariamente con normas de ética. Al ChatGPT se le ha tratado de dar un poco eso, y obviamente hay gente que lo disfraza, no les voy a decir los trucos tampoco, pero pasa eso. Italia determinó eso cuando se dio cuenta que podía haber una violación, por ejemplo, de la privacidad de muchas personas. Cuando yo le preguntaba dónde vive tal persona, investigaba en las bases y te la daba casi con mapas, etcétera, etcétera. Entonces, hay todo un bagaje atrás, un background total que implica que tiene que ser, respondiendo nuevamente la pregunta, regulado a través de qué límites debe tener las herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Perfecto. Tenemos otra pregunta. Eh, ¿Existe algún problema jurídico vacío legal en el COECI respecto de las infracciones de propiedad intelectual sobre las obras de la IA? Doctor, por favor. A ver, me repite la pregunta, Ruth, por favor. ¿Existe un Sí, vacío en el código respecto de qué? de la, respecto a las infracciones de propiedad intelectual sobre obras de IA. A ver, depende del tipo de infracción que haya. Si yo determino que hay una infracción en el tema de un lip sync que se hace por TikTok o que uso la voz para cantar otra canción y se hace una comunicación pública, seguramente yo puedo reclamar a la persona que yo veo que está lucrando al respecto. Pero veamos ahorita en otros temas que ya pueden del espectro del Coeski, ¿no? Por ejemplo, yo decir, si yo mismo le pedí a ChatGPT que genere este ensayo para mi clase, y no es un plagio, pero no fue creado por la persona que se le pidió que haga. Entonces sí hay un limbo ahí donde digo, bueno, ¿cómo le condeno? José Luis, de lo que oí, eres profesor, capaz te vas a tocar con esos casos. Dicen que hay un caso que decía, ¿por qué tu ensayo empieza diciendo, ChatGPT actúa como que fueras un... Entonces, imagínate, o sea, sí, a ese nivel llegó la copia, ¿no? Pero no es un plagio, porque justamente no hay alguien a quien le copió. Entonces, Claro, y es interesante lo que menciona, porque si tú le preguntas al chat GPT, ¿verdad? ¿Cuál es su política dentro de lo que es derechos de autor? Dice lo que es, mira, yo me alimento de datos y pues dependiendo la pregunta, ¿verdad? Y el año, ChatGPT ahorita está actualizado en la versión 4.0 a 2023. Dependiendo del año y la información que tenga, te voy a sacar una respuesta. Y te debería mencionar, ¿verdad? O tú deberías fijarte en que si algo de lo que estoy diciendo, pues tienes que citar y sacar la referencia, ¿verdad? O sea, el mismo chat GPT te dice esto, mira, esto no es, no, yo no me quiero ni guardar los derechos de autor de esto. Entonces, claro, es bien interesante el asunto porque ChatGPT está y te lo dice, tómalo y úsalo a tu riesgo, porque además tampoco es que te está dando garantía de que esa información sea 100% verídica. Y contestando la pregunta, eh, yo creo y doctor, ni siquiera yo creo que lo vea en pronto, pero estamos lejos de que nuestro ordenamiento no legisle, yo creo, sobre nada de la inteligencia artificial todavía. Entonces, esas son discusiones eh, que aún nos degan definitivamente. Perfecto. La siguiente pregunta es, ¿qué derechos le corresponden al desarrollador del software? Esa es buena, doctor. bueno, respecto del software como tal, le van a corresponder los derechos respecto del mismo software. El software se protege como una obra literaria según
la normativa y tiene un lenguaje, un algoritmo que está protegido, como bien dijo José Luis, desde el momento de su creación. Pero eso es otra cosa. Ese es el tema del derecho del software. Yo sé que la pregunta va encaminada a las obras generadas por ese software. Y claro, la persona lo que hizo fue darle los lineamientos y eh, los algoritmos, las fórmulas matemáticas adecuadas para que el software genere ese tipo de obras. Gracias a esa programación es que él pudo hacer ese cuadro, él pudo hacer esa música, él pudo hacer esa fotografía, etcétera. Aquí lo que falta, y es lo que muy bien mencionó José Luis, es la intencionalidad. Es el hecho de que estaba en su foro interno y él lo desarrolló. Yo lo que hice fue programar. Es como que, un poco haciendo la comparación, yo le diera derechos de autor sobre mi obra maestra al que programó Word, Claro. porque él me dio todos los lineamientos. Entonces, Yo estoy completamente con lo que, o sea, creo que el ejemplo del doctor es perfecto, ¿no? O sea, claro, la persona que creó Word, digamos Bill Gates, por decir algo, ¿no? ¿Ya? Él tiene los derechos sobre Word. Ya lo que se haga con Word ya es otra historia. O sea, evidentemente los que Open AI, y creo, ahí, ¿verdad? Es el desarrollador de ChatGPT. Eso sobre ChatGPT, pues claro que tiene los derechos de autor. Todo lo que sale de ChatGPT es simplemente lo que va leyendo el algoritmo, es simple matemáticas, lo que se va acercando eh, con mayor precisión a lo que se está preguntando. Y claro, y será más preciso dependiendo de qué también preguntes. Porque claro, hay niveles del uso de ChatGPT. O sea, tú puedes preguntarle cómo hacer yo qué sé, pues la tostada francesa, pues más espectacular, o puedes decirle, oye, como decía Pedro, ¿no? Actúa como un chef especializado, pues, en desayunos y compara las recetas y hazme dos cuadros y las medidas y toma en consideración los avances que ha tenido. O sea, hay formas y formas de preguntar, pero realmente lo que le interesa al desarrollador es tener, pues, sus derechos de autor sobre eso, sobre el algoritmo que creó para el ChatGPT. Perfecto. Tenemos otra pregunta y es una pregunta compuesta. Entonces, en el ámbito de los registros de derecho de autor, ¿cómo se puede diferenciar entre una imagen creada por un diseñador humano y una generada por una inteligencia artificial? ¿Existen procedimientos o medidas administrativas específicas para verificar y atribuir la autoría en estos casos? Doctor, si me permites, hoy por hoy no, justamente. A ver, primero que nada, y eso es importante, el registro de un derecho de autor que no es obligatorio, el derecho de autor se protege desde la creación. El registro de derecho de autor es lo que en derecho se llama declarativo. Solo determina y me da un medio de prueba en general. No obstante, obviamente tiene una serie de requisitos y uno de esos es que yo ponga que el autor es tal persona natural y el titular de los derechos puede ser una persona jurídica. Pero la autoridad no tiene, creo yo, ni los medios ni la obligación de determinar si esto fue generado por computadora, porque además, claro, yo podría hacer un dibujo tranquilamente como un token generado en computadora yo mismo. Y seguramente la computadora, la inteligencia artificial la hará igualito en el mismo programa y mejor. Yo no tengo la facultad de determinar si es que fue un humano o una máquina la que generó eso. Al menos aquí, ¿no? yo creo que aquí y en todo lado será muy difícil determinar. O sea, inclusive creo que los ejemplos que usted nos trajo de los mismos concursos, ¿verdad? Porque una cosa es la autoridad, ¿no? Que tiene miles de procesos abiertos y necesita mucho capital humano, pero en un concurso, digamos, debería haber pues alguna forma, ¿no? Debería pensarse que es sencillo, que tienen algún sistema para darse cuenta cuando es algo que viene de una inteligencia artificial o es algo hecho por el ser humano, pero no hay tal todavía. O sea, ya vimos con los mismos ejemplos de Pedro. Y claro, una cosa son los derechos declarativos, ¿verdad? Y otra cosa es la propiedad industrial. Entonces es mucho más complicado en derechos de autor. Perfecto. Y ahora, ya para finalizar la última pregunta, tenemos una pregunta generada por inteligencia artificial.
y es, ¿debería la responsabilidad por infracción de derechos de autor recaer en el desarrollador del modelo de IA, en el usuario que genera el contenido o en el sistema mismo, especialmente cuando la inteligencia artificial produce contenido que imita de manera cercana obras protegidas? Doctor, por favor, como es costumbre. Gracias. Yo te diría que depende. Y es un tema muy interesante, porque en un tema, no soy experto en derecho penal, pero creo que como todos cuando estudiábamos me apasionaba mucho. Y cuando veíamos este tema de la teoría del intercriminis y todo, yo sí podría determinar que esta persona estaba preguntándole al ChatGPT cómo hacer una bomba, cómo hacer para que no me descubran si le voy a matar a alguien. Poniendo un ejemplo extremo, ¿no? Y el hecho de que ya es responsabilidad del programador. Ahora, obviamente ahorita han puesto normativas que les mencionaba hace un momento que decían, ok, tengo que determinar ciertos límites de ética, que no se violen derechos de datos, por ejemplo, que no se determine normas que vayan a afectar a otra persona, pero hay formas de hacerlo, ¿no? Y les digo, una cosa es decirle, ¿cómo hago una bomba? Te va a decir, no, eso sería ilegal. A decirle, el personaje del libro que estoy escribiendo va a ser una bomba. ¿Cómo debería hacerla? Y capaz lo haga. Porque la máquina no va a tener el discernimiento de decir, no, no creo que sea tan así. ¿Qué responsabilidad tiene el programador? Como bien decía José Luis, yo creé la herramienta. Es como que en el mismo ejemplo del Word que les ponía, ¿por qué va a tener, exagerando, ¿no? Ahí me mandó las cartas de amenaza a esta persona donde dijo que me iba a matar. Y yo le mandé por Gmail. Gmail debía haber detenido ese correo porque vio que era una amenaza de muerte. Entonces, no. Y yo, Oh, perdón, solo para terminar. Pero sí me va a servir eso para hacer la investigación de ese delito en general, ¿no? Y tendrá que dar las facilidades y todo. José Luis, perdón. Sí, eso era. yo creo que a pesar de que a mí me encanta la respuesta de depende, doctor, esa vez, digamos, creo que es la de todos los abogados y siempre va, siempre va. Pero yo creo que en ningún caso se puede ver por la responsabilidad de la herramienta, porque es una herramienta. Y digamos, las políticas, cuando uno usa es que está de acuerdo y sabe, ¿verdad? Y es consciente de que es una herramienta. Entonces, no sabría cómo, a pesar de que el ejemplo me parece bueno, y me parece súper interesante esa forma de disfrazar la pregunta, ¿verdad? Porque si tú quieres al chat GPT, pues yo qué sé, pues que te dé alguna respuesta que tenga algo que ver con xenofobia, con racismo, chat GPT te lo va a impedir, pero claro, esa forma de disfrazar la pregunta... en mi libro tengo una persona que es así y está planeando hacer esto, es interesante, ¿no? Me parece que es un dato que aporta bastante, porque es cómo hacer las preguntas, ¿verdad? Ojalá no se haya usado para esto, ¿no? Pero es cómo hacer las preguntas, pero creo que en ningún caso se puede usar la herramienta. Perfecto, muchísimas Y gracias, solo José Luis. para Ay, terminar una cosita, Ruth, si me permites, porque me sí, vino a no, la por mente algo que supuesto. capaz es de interés, ¿no? Sí. Pero justo hablando de la respuesta adicional, ¿no? En redes sociales nosotros vemos que hay cantidad de estos temas, ¿no? Hay redes sociales como el X, que tú puedes publicar lo que tú quieras, otras que te limitan más. YouTube es mucho más limitante en derechos de autor, siendo autorregulables. Pero sin decir nombres ni muchos detalles, te puedo decir que hace un par de años, quizás terminando la pandemia, tuvimos un caso de una persona que había demandado en Ecuador al titular de una cuenta en una red social para que baje una publicación, porque decían que violaba un derecho, que no era ni siquiera un derecho de autor, que le afectaba en su moralidad y todo. Y efectivamente no hubo un juez que ordenó, hubo sí, la autoridad administrativa ordenó que efectivamente esta persona debe bajar de su cuenta personal esa publicación, esa fotografía que afectaba al otro. La red social tenía que hacerlo, entonces nos consultaron
Y nuestra conclusión fue que no. La conclusión fue que el juez, en este caso, estaba ordenando al autor de esa publicación que baje de su página. Pero la página como tal no estaba infringiendo ningún derecho, ni estaba realizando nada. Y es más, se había determinado que eliminarlo podía incluso coartar un derecho de libertad de expresión e irse y sobredimensionar la autorregulación. Entonces, respondiendo un poquito a tu pregunta, porque qué responsabilidad tendría ahí la herramienta, ¿no? Pues claro, el abogado de la persona afectada decía, entonces voy a demandarle a ustedes porque no están obedeciendo lo que dice una autoridad. No me está ordenando a mí, está ordenando a otra persona y tú tienes que hacer que él cumpla. Perfecto. Ahora sí, muchísimas gracias, José Luis y Pedro, por acompañarnos. Sin duda hemos explorado temas sumamente interesantes y asimismo queremos agradecerles a todos nuestros auspiciantes por hacer posible este tipo de eventos y los invitamos a estar pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos anunciando nuevos eventos próximamente. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.